Perfecto. Pues entonces vamos a comenzar el conversatorio de hoy. Aquí tenemos nuestra cuenta de Instagram. Está este post que hicimos sobre este tercer conversatorio con el Huerto Roma Verde, 3 de 4. El de hoy, bueno, ya todo esto estaba organizado previamente sobre el entramado jurídico en lo que hemos llamado el ordenamiento territorial, o que bueno, no es que hemos llamado, sino que ese es el concepto, digamos, de a nivel estado mexicano. Este, y em, comentábamos sobre que la idea es comprender o apelar el conversatorio de hoy sobre el marco jurídico que legitima el despojo territorial, del cual hemos hablado, sobre áreas naturales protegidas y sobre planes urbanos de desarrollo, llamados PDU, que podríamos decir que son como catálogos de venta inmobiliaria de territorio, esos dos grandes problemas. Entonces, bueno, ¿cuál es ese ordenamiento jurídico? Ahora también ha salido muy a flote de nuevo el tema de las minerías y la Sierra de la Laguna como esta nueva compra por parte de una de una asociación civil que representa al Niño Verde y otros socios que supuestamente no se quisieron o se prefirieron quedar en el anonimato, pero bueno, podremos sintetizar que es el Niño Verde eh, y el uso de las áreas naturales protegidas para una venta, o sea, una venta de territorio dentro de un área natural protegida. ¿Cuál es ese ordenamiento jurídico? Hoy vamos a estar comentando sobre algunas leyes, quizás las principales. Entonces, bueno, dice ahí, Baja California Sur se ha convertido en uno de los casos más claros en América Latina en pérdida de soberanía legalizada. Entonces, a lo mejor eso para Morgan, ¿no? Como pérdida de soberanía legalizada, que es lo que entenderíamos por eso, ¿no? Sostenida por decisiones en los tres niveles de gobierno, que también eso creo que sería un gran punto hoy, hablar de los tres niveles de gobierno, cómo se están paralizados con leyes y también con inoperancia para revertirlas, en dado caso. Entonces, bueno, las tres preguntas ya para comenzar sería, ¿cuáles son las lagunas jurídicas que permiten este despojo? ¿Qué queda, por qué quedan paralizados los diferentes niveles de gobierno, que es lo que acabamos de decir? ¿Y cuáles son los nuevos escenarios de la lucha política en México? A lo mejor ese ya para ir terminando, o sabiendo que hay un cuarto conversatorio en el que estaríamos, pues bueno, todavía cerrando ahí con los compañeros del Huerto Roma Verde también, que les mandamos un saludo a la distancia y bueno, muchísimas gracias por la colaboración, por todo su apoyo, por abrir toda esta red y pues si quieren para comenzar vamos a presentar de una vez a Guillermo Trasviña Mesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Quieres dar una introducción sobre este conversatorio o nos pasamos a la presentación de Morgan y ya le damos de lleno con puntos cruciales? Cuéntanos. Muy buenas tardes, pues bienvenido a este tercer conversatorio que hemos tenido en línea. Es un espacio de análisis precisamente que hemos llevado a través del tiempo, por esas razones que hoy estamos perdiendo la soberanía a través de estos esquemas. Y esto es un tema, este entramado jurídico del ordenamiento territorial, pues resulta clara precisamente esa definición de conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo organizado. Estos entramados, estas son estructuras empresariales que utilizan para controlar múltiples entidades, produciendo tener fines legítimos y fraudulentos como
evasión fiscal. Este tema de evasión fiscal lo vivimos en México, lo tuvimos, teníamos un grupo, lista de empresarios de primer nivel, que entre ellos estaban las cadenas de tiendas norteamericanas que no pagaban, no pagaban al fisco. Pero en el ámbito institucional, este conjunto de normas que protegen los derechos y que armonizan los intereses, estos intereses que permiten precisamente el despojo, y con una complejidad administrativa que se refiere cómo las leyes generales y actos administrativos se consolidan, limitando a menudo la defensa al ciudadano. Y en ese sentido, es un tema que tenemos, es un tema importante lo que estamos haciendo hoy para precisamente evitar la pérdida de la soberanía, evitar cómo viene el Estados Unidos a través de este entramado jurídico con ese impulso de obtener soberanía a través de la compra-venta de tierras, obtener soberanía a través de las áreas naturales protegidas, obtener soberanía a través de la parte de esa burbuja jurídica. Y en ese sentido, damos inicio a este conversatorio de este entramado jurídico y del ordenamiento territorial. En esa parte te pido, Javier, que ordenemos los guíes para continuar con este tema de este entramado jurídico. Claro, muchísimas gracias, Guillermo. Entonces, bueno, vamos a dar paso aquí con Morgan. Morgan, buenas tardes, ¿cómo estás? Si quieres, pues para arrancar con todo, bueno, si quieres hacer cualquier acotación, obviamente de forma libre, y yo pondría sobre la mesa de una vez la cuestión de una pérdida de soberanía legalizada. Tú, ¿cómo nos acotarías ese término de pérdida de soberanía legalizada? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quieres comentar? Sí, buenas tardes, un saludo a todos y un saludo también a mi amiga Estela Ponce, bueno, que está aquí porque ella entiende mucho de esto. Y de hecho, Estelita Ponce fue alcaldesa de La Paz y ella no me dejará mentir. Bueno, los planes de desarrollo tienen su punto vernal, su punto principal, su fortaleza en los municipios. Los planes de desarrollo municipales. ¿Por qué? Porque pues ya saben que es la entidad más cercana a la gente, la que se dedica al ordenamiento territorial. En los planes de desarrollo municipal pues ya está la movilidad, los espacios, las densidades, etcétera. Las cartografías, bla, bla, bla. Pero fíjate que les voy a comentar algo al grupo. Precisamente en las oficinas de desarrollo municipal es donde se vienen dando estas grandes presiones de parte de corporativos internacionales importantísimos, el gran capital, y en este caso nos estamos refiriendo aquí en la península, el gran capital internacional, a ejercer una presión como nunca antes para tener una hegemonía, una vigilancia, tener mano en los ordenamientos territoriales de Baja California Sur. Es algo impresionante. Por principio de cuentas y para que ustedes conozcan a qué grado llevan estas presiones, yo te puedo decir que aquí en el municipio de Los Cabos, las oficinas de desarrollo municipal donde se ejecutaba este plan de desarrollo municipal fueron saqueadas en el último tramo del gobierno del profesor Lech. Yo lo denuncié en el blog, no sé por qué no se hizo eco de esto, pero fueron robadas, fueron hurtadas, pues aquí un saqueo, se llevaron todo, papelería, computadoras. A ese grado está de peleado este asunto de los planes municipales de desarrollo, los ordenamientos territoriales, porque es una documentación donde se manejan intereses de millones de dólares. En La Paz, pues ya ven cómo se ha tenido problema también con esto del ordenamiento territorial, estamos viendo ahí en Todos Santos, pero en La Paz, fíjate a qué grado de conjunción de intereses que, por ejemplo, el exalcalde de La Paz, Rubén Muñoz, está denunciado penalmente precisamente por este manoseo que se ha hecho de esos planes de desarrollo
e incluso pues yo te puedo decir que el principal problema que tiene Rubén Muñoz es un fraccionamiento que se llama Punta Norte y que actualmente es el sitio donde se encuentra el panteón clandestino, las fosas clandestinas más grandes de Baja California Sur, ahí por el rumbo de San Juan de la Costa. Entonces, hay algo raro, hay algo extraño, hay algo, mucha presión sobre estos planes de desarrollo para adecuarlos a los intereses de los grandes poderosos que, como ya había dicho antes, se vienen a residir a Baja California Sur. Y estoy hablando de la gente más rica del mundo. Ya les comentaba la vez pasada que hay alrededor de 3,000 multimillonarios en todo el mundo, y muchos de estos multimillonarios del mundo se vienen a residir a Baja California Sur, así que ya se imaginarán cómo están ahorita depresionados los planes municipales de desarrollo. Pues ya me estaba enterando también que hay muchos problemas a raíz de esta gran presión que se ejerce en estas oficinas municipales. Estela sabrá mucho de esto, no solamente en el ambiente del ecologismo, sino en los desarrollos habitacionales o el acaparamiento de tierra en Baja California Sur. Es mi primera intervención. Perfecto. Bueno, entonces vamos, si quieren, a comenzar de lleno. Aquí tenemos esta presentación, que bueno, esta primera parte fue lo que ya se leyó. Vamos aquí a ver esta segunda lámina, que pues me parece que es así como la fuerte de la sesión de hoy. Aquí tenemos primero, para ir comentando con Guillermo, con Morgan y con el foro. Aquí también Morgan ya nos comentó sobre Estela Ponce, que nos gustaría escuchar a ella y a todos los demás. Ahí está Martín, levantó la mano. Va a hacer esta primera ronda para avanzarlo y luego comenzamos la primera ronda de preguntas y acotaciones con Martín, ¿vale? El artículo 27 de la propiedad de tierras, aguas y recursos naturales, que tendría que ver con la reforma del artículo 27 de Carlos Salinas de Gortari, la privatización de los ejidos, que es lo que permite una nueva asociación de tierras ejidales, y la entrada de la inversión privada para que, digamos, no, o sea, cumpla funciones del Estado, que eso ya venía desde el 82 con De la Madrid, pero realmente es con Salinas donde, por ejemplo, ya entra de lleno esta idea de que la inversión privada, pues inicialmente es como que tiene que hacer funciones del Estado, pero hoy en día podríamos decir que la inversión privada diluye al Estado, ¿no? O como que o reduce al Estado a su mínima expresión. Entonces, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Quieres comenzar a hablarnos de esto, del artículo 27? ¿Cómo ves? Pues esto para comenzar. Muy bien, muy bien. Este conversatorio de este entramado jurídico es precisamente tomar un referente de la forma tan reveladora como Washington viene por la península, viene por las costas y mares, y sobre todo en zonas costeras que tienen nuestro país sus bellezas naturales. En ese sentido, el diario, el artículo 27 que quiero iniciar, que dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. En ese sentido, tenemos ahí la propiedad privada. Recuerden por ahí en nuestra Constitución de 1917, que tiene 136 artículos, 9 títulos. Por ahí su tesis se sustenta en 3 tipos de tenencia de la tierra. ¿Qué es la tierra? La pequeña propiedad. ¿Qué es la propiedad de los hombres y mujeres de rancho? En este caso, los hombres que se dedican a esa actividad. La propiedad ejidal,
que viene siendo la tierra del campesino, del ejidatario, y la propiedad comunal, que es la propiedad de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos fundacionales. En este caso, son los 3 tipos de tenencia en la tierra. Pero ojo, aquí en esa parte del artículo 27 le dan esa figura a la propiedad privada para trasladar y transferir el dominio de la tierra a los extranjeros. En ese sentido, el propio Felipe Calderón le da esta cuarta tesis, que es la propiedad privada. Y no la propiedad precisamente de que yo tengo un terreno y va a ser una propiedad privada, tengo una casa, el dominio es de la tierra de utilidad de los extranjeros. Y en ese sentido viene este tema de transferir la tierra a los extranjeros. Y continúa el artículo 27, dice: las expropiaciones solo se podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Aquí ya estamos hablando de expropiaciones. Este tema de expropiaciones es la ley de extinción de dominio, que está marcada precisamente que nace en el 2014, después de que se hace la ley de hidrocarburos, después de las 11 reformas estructurales. Y en ese sentido, dice, continúo leyendo: la nación tendrá todo el tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público, así como el regular en el beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las que dicten las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas, destino de tierras, aguas, bosque, a efecto de ejecutar obras públicas y planear regular la fundación de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar, restaurar el equilibrio ecológico para el fraccionamiento de los latifundios. Aquí, en ese tema, este artículo 27 está muy tendencioso y perverso, porque aquí es precisamente en este entramado jurídico que tiene el extranjero, precisamente nace en este artículo 27, donde se modifica el 6 de enero de 1992. En ese sentido, ya estamos hablando de preservar, restaurar el equilibrio ecológico. Aquí en esa parte del equilibrio ecológico, precisamente es donde nace la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente. Y en ese sentido va relacionado precisamente con la parte la parte 3 de este entramado jurídico, que habla del artículo 67 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. En ese sentido, es sumamente peligrosa. ¿Y qué pasa con el tema de los ejidos? El tema de los ejidos en esa reforma del artículo 27 constitucional es precisamente donde se le da a la propiedad rural, se le da la libertad que se pueda parcelar y se pueda vender, y ahí es donde entran los negocios de bienes y raíces por parte del extranjero, donde viene a adquirir estas comunidades ejidales, estas parcelas ejidales, donde precisamente es un modelo de perder soberanía, es un modelo de perder territorio a través de este artículo 27 constitucional. Y en esa parte tenemos un referente de cómo nace precisamente se desvanece la pequeña propiedad, que es la propiedad de los hombres y mujeres de rancho. Y en ese sentido,
la destrucción de nuestros elementos naturales, la destrucción de nuestro sentido social, la destrucción donde está ese bagaje cultural, la destrucción donde están esos valores ancestrales, que es la parte identitaria de los pueblos, se pierde y queda sepultada a través de esta facultad que se le da al Estado para otorgar el control de tierras a los extranjeros. Y en ese sentido, me gustaría acotar y me gustaría que anotara Javier para tener un elemento natural de los daños que están haciendo este artículo, este entramado jurídico, para buscar y propongo buscar ese sentido donde el artículo 27 regrese a los preceptos originales donde se dio el respeto a la tierra a través de este plan de Ayala, de Ayutla, creo que es el plan de Emiliano Zapata para preservar y conservar la tierra intacta de los hombres y mujeres de rancho, de los campesinos, de la ruralidad en México. Y en ese sentido, yo creo que estaríamos abarcando el tema del artículo 27. ¿Y cómo nace este artículo 27? Precisamente es uno de los temas que tiene esta ley del Peñato después de las 11 reformas estructurales del día 12 de agosto del 2013. Esta la segunda, que era la más importante, que era la energética, y es precisamente donde está esa preocupación, donde nace ese decreto por el cual se expide la ley de hidrocarburos, pero además se reforman las diversas disposiciones de la ley de inversión extranjera, la ley minera y la ley de asociaciones públicas privadas. Como bien lo comenta el compañero Morgan, esta ley de asociaciones públicas privadas es la estructura que tienen en este tema de ordenamiento territorial a través de estos instrumentos. Y estos instrumentos, ¿qué es lo que viene a hacer? Es precisamente una zonificación de la tierra. Pero en esa parte, en este decreto, este decreto es un tema muy peligroso para los 5 estados colindantes con la región del Golfo, porque esta ley de hidrocarburos, ¿qué es la ley de hidrocarburos? Es una ley de negocio. Quien vende el gas al público, la extracción de petróleo, tiene que ser el transporte y almacenamiento, se tiene que encontrar vinculados a ductos. En ese sentido, es un tema muy preocupante porque este entramado jurídico es precisamente donde le entregan el control del Mar de Cortés al extranjero a través de esta ley de hidrocarburos. Pero esta ley de hidrocarburos, además, que viene la parte de las áreas naturales protegidas, el Golfo de California, precisamente en esta parte de control, ese derecho que obtiene Washington a partir de 1847, un derecho de paso a perpetuidad. Ese derecho a perpetuidad significa que nunca se vence, pero hoy precisamente vienen a realizar una zonificación del Mar de Cortés. Esa zonificación, señores, es precisamente el área donde se va a extraer el petróleo, hidrocarburo, a través de esa zonificación del Mar de Cortés. Pero ojo, aquí, en ese sentido, vamos a precisamente a tener y otorgar ese control o esa solicitud precisamente para que las aguas patrimoniales del Golfo de California sean de nuestro país. Pero en ese reconocimiento de la exploración y extracción superficial y exploración de hidrocarburos es precisamente donde la Secretaría de Minas hace todo ese trabajo y lo único que le van a entregar a Washington son los puntos, que son 846 polígonos que tiene el otro decreto que lleva que establece precisamente el 7 de diciembre del 2016
decreto porque se establece la zona de salvaguarda denominada Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico subcaliforniano. Este entramado jurídico es precisamente lo que ha trabajado Washington para tener el control y venir por estas tierras que desde igual ya está obteniendo esos controles. Pero en esa parte, hoy, los 5 estados colindantes con la región del Golfo tienen un peligro, que es Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Este tema estuvo en la mesa de muchos congresos, esta ley que traía un personaje de apellido Mario Gómez que se llamaba la Biosfera Dos Mares. Y en ese sentido es un peligro porque precisamente ya lo tenemos en Sonora con el proyecto Saguaro y así sucesivamente es donde viene el extranjero por este espacio del Mar de Cortés. Pero ojo, con este entramado jurídico, hoy con esa ley, le entregan también y están solicitando el control del Pacífico californiano. Por ello, este trabajo, este conversatorio el día de hoy es importante porque van a salir grandes cosas. Yo creo que me quedo ahí por lo pronto para algún comentario, estimado Javier. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, está ahí la participación de Martín Ortega. Si quieren, vamos con él. También estaba Esther Ponce y luego cerramos con Morgan esta primera ronda, si quieren, para que no nos espere ahí Martín. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues, no, es un desafío, el momento en el que vivimos, como yo les dije la vez pasada, yo actualmente vivo en la capital mexiquense, ¿verdad? Pero soy nayarita, soy de una pequeña comunidad de Tepic, en donde pues compartimos nuestro mar. Ustedes le llaman Mar de Cortés, pues en realidad es el Mar del Pacífico. Y en estos momentos de reacomodo global, pues tenemos mucho más preocupaciones que con las cuales dormimos el 31 de diciembre. No hubo Nochebuena, ¿verdad? Y amanecimos el 2 de enero con un temblor bastante complicado en el altiplano, y en días siguientes, pues ustedes conocen el tema de Venezuela, ¿no? Y no es un tema menor en el que nuestra patria, ¿verdad?, al tener un territorio común, porque eso es lo que tenemos un territorio común con los vecinos del norte. Este ejercicio de desplazamiento de las fronteras, que todo el mundo lo conocemos como el Guadalupe Hidalgo, pues nos hace pues que los territorios pues estén ancestralmente hermanados. Yo soy economista, ¿verdad? Y una de mis especialidades es mejora regulatoria. Estudié economía laboral en Morelos, ¿verdad? Entonces vengo de los movimientos sindicales. Mi abuelo y mi padre fueron líderes sindicales. Entonces, yo estudio mucho etimología, y eso de ponerles entramado jurídico, hay que precisarlo. Hay muchas normas gubernamentales que no son de carácter jurídico. Y les voy a poner un ejemplo con la Carta Magna. La Constitución ni es jurídica ni mucho menos política. La Carta Magna es un mandato social, por eso tiene ese diseño. La parte dogmática del 1 al 29, que son los derechos, antes se les llamaban garantías y ahora se llaman derechos humanos, en su tercera o cuarta generación. Y la segunda parte es la parte orgánica, donde está todo el gobierno,
Entonces, cuando hablamos del Estado hay que separar, ¿verdad? La población, el territorio y sobre todo enunciar el gobierno, porque lo que nos está pasando es los maciosares que le llama el hermano Guillermo, funcionarios que se vuelven traidores de la patria. Y les voy a poner el ejemplo de mi estado, libre y soberano en Nayarit. Está en jaque un segundo gobernador, precisamente por andar alterando con notarios públicos la venta de terrenos en un lugar muy paradisíaco que ustedes que lo conocen como Nuevo Vallarta, que en realidad el gobernador le quitó Nuevo Vallarta y le puso Nuevo Nayarit, porque traemos una lucha cultural con los calicienses desde hace muchos años, porque nosotros éramos un cantón de Guadalajara, no de Jalisco, de Guadalajara. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo etimológico de los conceptos, ¿verdad? Sí. Porque los que no somos abogados, los que no somos juristas, por ejemplo, el plan municipal de desarrollo es muy diferente a algo que sí es muy peligroso, que es el plan de desarrollo municipal, que lo debe autorizar el gobierno del estado, en donde se dan estas autorizaciones para las grandes, ¿verdad? Entonces, yo le dejaría ahí, porque también en el artículo 27, el año pasado trabajamos en un movimiento desde la Ciudad de México, con el movimiento de ANIC se llama, en donde rediseñaron integralmente el artículo 27 para recobrar lo que le llaman el espíritu constituyente. Todos ¿Y qué pasó con este proceso, Martín? ¿Mande? ¿Qué pasó con esa propuesta de reinvención del 27? Le dieron palo desde la Secretaría de Gobernación, porque era volver al espíritu constituyente que señalaba Guillermo, el plan de Ayala, y no permitir que funcionarios, ¿verdad?, a través de estas chicanadas que le llaman los abogados, pues les permitan a los grandes consorcios apoderarse o cambiar de régimen. Un tema muy delicado es el tema municipal. Justo es lo que estamos, o sea, planteando, ¿no? El problema del 27. Tú y el movimiento que estaban, pues lo reinventaron, pero pues no, o sea, no trascendió a una reforma, ni mucho menos. Mira, Javier, entonces, lo por batearon. eso justo lo que, o sea, es lo que se plantea, ¿no? Que ahí hay todo un problema. Javier, pero bueno. El tema lo batearon por una cuestión política, no por una cuestión constitucional. Claro. Entonces, bueno, aquí, y también sobre lo que tú dices de los jurídicos y, digamos, siendo estrictos con la etimología jurídica, no, o sea, realmente no es la finalidad, sino que en los conversatorios lo dividimos temáticamente y hoy era apelar más a la cuestión de leyes o de planes a nivel, como ya lo leímos, municipal, estatal, federal. Entonces, por eso es como que estamos ampliando ese concepto, entendiendo como jurídico, ¿no? Como que la parte de como las leyes que están ahí de por medio, más allá de ser como pero bueno, sí. En esta primera parte terminaría con esto. Sí, por favor. Porque si no aterrizamos en un piso parejo, porque el maestro Guillermo trae mucho estudio sobre el tema de que estamos perdiendo las soberanías internas, ¿verdad?, con este tipo de despojos, desde la modificación a modo de un ordenamiento regulador, la COFEMER, ¿verdad?, que tienen la Federación y los estados a través de los manifiestos de impacto regulatorio, tienen esa naturaleza, evaluar técnicamente el impacto que tiene la modificación hasta de una coma en un ordenamiento municipal que tiene como dolo despojar bienes. Sí. Entonces, entonces solamente ahí quedaría que en el tema del lenguaje, ¿verdad?, y de la norma de gobierno, hay que tener estas escuelas de pensamiento, que no son tema menor, porque
se da un nivel de Claro. debates en los municipios. Claro. Yo acabo de salir del municipio de la capital y estoy preocupado porque están utilizando algo que ustedes conocen como usucapión. El usucapión, están metiendo algo que le llaman usucapión social para cambiar el régimen de la tierra de social, ¿verdad? Desincorporando el tema. Entonces sí son temas muy delicados. El tema de la península, yo tengo hermanos tanto en la península de ustedes, con el hermano Guille, pero también tengo hermanos en la otra península, en la península de... Ok, Entonces, Martín, bien, pues ahí le dejo. vamos a tener que cortar porque traemos Bien. todavía faltan varias cosas, ¿vale? Adelante. Ladre, muchas gracias. Ok, vamos aquí con Estela Ponce, por favor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quieres comentar hasta este momento aspectos de lo que hemos mencionado? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Justo. No, la verdad lo que me interesa mucho el tema, conocí de la convocatoria por los medios de comunicación y pues lo que estoy haciendo es retomar alguna información legal que usted está dando, que creo que es importante que todos los que coincidimos en el cuidado del medio ambiente conozcamos. Hay muchos temas obvio que son políticos, hay muchos temas que son legales, pero yo solamente agradecer la oportunidad de estar en este conversatorio. Es todo lo que por lo pronto aportaría. Muchas gracias y mucho gusto saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bienvenida. Bueno, entonces ahora sí, para ir con Morgan, yo quisiera comentar sobre esto que interesante lo que estaba comentando Martín, pero bueno, por cuestiones de tiempo, también para poder finalizar, pero la cuestión sobre la base de lo que estamos haciendo aquí o como la base conceptual política que mueve estos conversatorios, diríamos que más allá de cuestiones jurídicas, está la cuestión de las áreas naturales protegidas y está la cuestión de los planes urbanos de desarrollo o de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Como esos dos grandes puntos que es lo que movilizan, digamos que nuestra agenda. Entonces, en ese sentido, esa es la parte como fuerte conceptual de lo que también queremos comentar hoy, sobre todo acotando con lo que dijo Guillermo también sobre los ejidos. O sea, el problema con los ejidos es que a partir de que se pierde ese espíritu del plan de Ayala y el ejido se puede, digamos, vender o abrir a un esquema público-privado, lo que sucede es que esa propiedad que era de la nación y digamos de la lucha campesina o de los campesinos es comprada. Entonces, el problema inmobiliario es que se vende literalmente la tierra, o sea que es una colonización o una invasión en donde se permite que la mayoría de la cantidad de tierra en México era ejidal o el patrimonio campesino producto de la revolución era ejidal, y entonces se abre a que se venda y eventualmente se pierda la tierra, ¿no? Entonces, ese es el problema con estas reformas a propósito del artículo 27, y ya iremos comentando. Por ejemplo, está esta ley agraria, donde tenemos seleccionados ahorita para leer algunos momentos sobre la apertura del ejido o la expropiación de los ejidos. Entonces, bueno, esos realmente son los puntos. El otro punto, como ya dijimos, son las áreas naturales protegidas, donde el Estado otorga un área y a partir de ahí se legitima que la puedan vender y, digamos, desplazar a los locales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema en todo el occidente, ni siquiera en América Latina, el propio occidente, en otros países pasa, en todos los países pasa. Entonces, Morgan, ¿quieres comentar, por favor, esto que dijo Guillermo? ¿O cómo vas? Cuéntanos, por favor. Sí, es importante lo que están comentando y de hecho el artículo 27, pues ya sabes que viene con la Constitución Social de México. Estados Unidos presionó mucho a México, al grado de casi volvernos a ir al borde de la guerra con ellos, porque ellos nunca quisieron el artículo 27, jamás, mucho menos la propiedad ejidal. Nunca estuvieron de acuerdo con eso y era presión tras presión cuando se enteraron que en la
en la Constitución de 1917 se incorporaba este artículo 27 que les quitaba muchos privilegios, e incluso, ojo con el asunto del petróleo, como menciona Guillermo Trasviña, ellos se volcaron a cabildear y a presionar al gobierno de México por todas las formas posibles para que no entrara en vigor este artículo 27, pues muchos presidentes aguantaron vara hasta que llegamos al asunto de 1938 con Lázaro Cárdenas. En fin, de hecho Lázaro Cárdenas aprovechó este artículo 27 para formar los ejidos y utilizarlos como una franja fronteriza al norte de Baja California. Así nacieron los ejidos del norte de Sonora, al norte de Baja California, todos los ejidos que están ahí en Mexicali y Bahía de Mexicali, para colocarlos como una contención hacia un posible expansionismo que se veía muy agresivo de parte de Estados Unidos. Y obviamente sí no pasar por alto eso de que los ejidos actualmente en Baja California Sur viven bajo constante presión. Es totalmente cierto lo que menciona Guillermo en lo que se refiere a esta presión que se hace sobre los ejidos. Citamos el caso de Todos Santos, donde se están agarrando a golpes, ejido La Purísima, donde también hay conatos de violencia muy fuertes. El que ha hecho un buen trabajo es el ejido San José, que el ejido San Lucas, trabajando mucho también con las autoridades para las reservas territoriales, pero en fin, sí existe mucha presión sobre los ejidos, hay mucha presión sobre la modificación de los planes de desarrollo en los municipios, los institutos municipales de planeación, y no pasar por alto también que en el ejido Cantú, el caso que les mencionamos, en el año 2000 tuvo que entrar la Policía Federal para desalojar a 400 familias norteamericanas que ya se habían posicionado ahí, porque es muy común en los ejidos que les den chance a las familias norteamericanas para que se asienten, para que construyan, para que habiten, y bajo un régimen de préstamo o una renta ahí simbólica, pero obviamente nada que puede ser legal. Y esto sí aquí adquiere otra dimensión en toda la península de Baja California, porque como menciona Guillermo y como lo hemos mencionado aquí, son parte, de parte mía, lo menciono mucho, que son parte de los instrumentos que se utilizan para implantar la hegemonía de los Estados Unidos, aprovecharse de estas lagunas jurídicas, de la poca supervisión, de que los planes de manejo, ya saben, en manos de quién está, no están en manos del gobierno federal, están en manos también de estas organizaciones no gubernamentales que tienen bajo su cargo todas las áreas naturales protegidas que en la península de Baja California, en el Golfo de California y en el Pacífico subcaliforniano es la mayor parte de la superficie. Increíble, pero esto es totalmente cierto y real también. Y ojo con los institutos municipales de planeación, porque efectivamente es ahí donde viene esta presión primaria para estas modificaciones, autorizaciones, enajenaciones, particiones de tierra, en negociación con las reservas, etcétera, y permisos también para estos asuntos de minería y explotación de la tierra de una manera poco, digamos, armónica con el medio ambiente. Hay que estar muy al pendiente y siempre es importantísimo que no perder de vista lo que se hace en estos institutos municipales de planeación, porque en realidad sí es impresionante el nivel de presión que tienen actualmente, sobre todo como testigo, lo he dicho que ocurre esto mucho en La Paz y en Los Cabos, pero puede ser en todo el estado de Baja California Sur, donde, como ya dije, el gran capital se muda, viene, se asienta y viene por toda la península de Baja California. Perfecto, Morgan. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, si quieren vamos a avanzar. Aquí tenemos la ley agraria. Esta es la parte del artículo 87 que habíamos comentado con el propio Guillermo previamente a la sesión. Adri Jalife, ¿estás por ahí? ¿Quieres leer esta parte, por favor, para avanzar con esto, poder dar un poco de lectura y comentarlo? ¿No es por ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces sí, ayer estábamos viendo que era importante pues leer la propia ley y seleccionamos varias partes de esta ley y bueno, entonces aquí estamos en la sección séptima de las tierras ejidales en zonas urbanas.
El artículo 87. Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos urbanos. El artículo 88. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. El artículo 89. En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecidos por la Ley General de Asentamientos Humanos. Y por favor. El capítulo 3 de la Constitución de Nuevos Ejidos. El artículo 90. Para la constitución de un ejido bastará que un grupo de 20 o más individuos participen en su constitución, que cada individuo aporte una superficie de tierra, que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en esta ley y que tanto la aportación como el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Ok, ahí creo que hay otros. No, listo. Bueno, y si quieres leer por favor. El capítulo 4 de la expropiación de bienes ejidales y comunales. El artículo 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública. 1. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos. 2. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo. 3. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. 4. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. 5. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. 6. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad. 7. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. Y 8. Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes. ¿Hasta ahí? Y ya nada más. Sí, bueno, si quieres, leemos estos últimos, el 94, por favor. Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad No, pública. hasta ahí. Ok. Sí, bueno, creo que muchísimas gracias. Ahorita volvemos ahí también con Adri para que nos comente sobre sus acotaciones y las demás personas que acaban de llegar, Anel, Beverly, etcétera. También, bueno, si quieren participar, pues levantan la mano o ahí nos organizamos, ¿no? Esta parte, ¿no? Como, fíjense, aquí me llama la atención sobre para la realización de ordenamiento urbano, ¿no? Y ecológico, entonces, ¿cómo está ya el argumento de lo ecológico? Que me parece que ese termina siendo un argumento como muy emocional para que la gente pueda de entrada como aceptar, ¿no? O sea, parece que, como decía por acá también, que estábamos comentando sobre la parte de lo con Martín, ¿no? Sobre el cómo hacen la reforma o la propuesta del 27, pero no la aceptan porque es un problema político, o sea, porque la reforma, o sea, a nivel jurídico, pues estaba mejor, estaba perfecta, pero el problema político que tiene que ver con esto, ¿no? Con el uso del ambientalismo y lo ecológico para de entrada ganar simpatía como casi que automática y por el contrario
realmente llegar como al problema del capitalismo de fondo, que son los recursos naturales. Entonces es como una doble gran jugada en donde a la gente queda distraída con la idea ambientalista por detrás realmente sí, o sea, sí se alcanza el nivel de los recursos naturales. Entonces aquí está, ¿no? Al ejido le pueden expropiar por ordenamiento urbano, que serán los PDUs, o ecológico, las áreas naturales protegidas. Por eso es que decimos que esos dos son como los grandes ejes del despojo contemporáneo en Occidente, o al menos en Baja California Sur. Así la Y creación la de ley, ampliación de reservas, claro, reservas la ley de territoriales y áreas para... Bueno, leo esto y vamos con Guillermo para que nos comente, y la creación de ampliación de reservas territoriales, o sea, también, ¿no? O sea, si se van y el PDU te lo maneja, ¿no? Como lo que Guillermo ha dicho de áreas no urbanizables, áreas de paisaje, áreas de recarga, entonces son esta ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano. Entonces, si tu ejido está ahí, pues ya llegó la ciudad y entonces industria, vivienda y turismo. Entonces, ¿no? O sea, si se atraviesa el turismo delante de la tierra ejidal, pues se va a tener que expropiar. Guillermo, por favor, cuéntanos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo vas? sí, muy preocupante este despojo, este sentido de soberanía. Preocupado debe estar Emiliano Zapata con este tema de las reservas, los ordenamientos territoriales para el desarrollo urbano. En ese sentido, como bien lo decía el compañero Morgan, también me llamó la atención lo que decía Martín, pero aquí estamos ahorita en este entramado jurídico que estamos llevando a cabo. Tratamos de involucrarlo a cada uno de ustedes para que se sumen a la defensa del brazo de la patria, y lo veo como entramado jurídico al conjunto complejo, estructurados, como decía Javier, normas, leyes, instituciones que están relacionadas para un fin. Y en ese sentido, el fin aquí se llama Washington. ¿Y cuál es la finalidad? El interés es de tener el protectorado de la península y sus mares. Pero en esa parte que estamos hablando ahorita de la ley agraria, y fíjese nada más cómo están este entramado, cómo lo establece. Pero la ley agraria aquí habla cuando los terrenos de un ejido se encuentran ubicados en un área de crecimiento. Dice que el ejido se puede beneficiar en urbanización de sus tierras. ¡Ah, qué chingón! Pero ojo, aquí, en este caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes y reglamento vigente en materia de asentamientos humanos. Pero ojo, con este entramado de precisamente de esa política exterior de Estados Unidos que viene trabajando la colonizar la península o intervenir de manera directa para obtener el protectorado. Fíjese cómo han avanzado. En este plan vigente en materia de asentamientos humanos, ¿qué es lo que viene con este tema de hoy, con este tema que ha llevado a cabo este instrumento del INPLAN, el PDU, con su BOEL? Precisamente le ponen algo básico muy importante, que la manejan con 3 letras, coeficiente de ordenamiento de suelo. Y lo otro es coeficiente del uso del suelo. Hoy el extranjero le está poniendo esa normativa para tener la titularidad y el cuidado de nuestra península, para que no venga ningún otro país a invadir
o adquirir tierras en territorio peninsular. Pero ¿dónde se sustenta o dónde ha llevado el gobierno precisamente a avanzar en este tema de cómo van a controlar la tierra? Pero también les digo, Javier, compañero, no es la tierra únicamente la tierra ejidal, es la pequeña propiedad que es la propiedad de los hombres y mujeres de rancho, la gente que tiene rancho, que tiene predios de agostadero, pero también tiene la pequeña propiedad que es la propiedad de los pueblos. Los pueblos en Baja California Sur, todos, muchos de ellos tienen una barda a la entrada que dice el nombre del pueblo y tienen un sello, un distintivo que dice pueblos históricos. ¿Qué significa esa parte? Que ahí están precisamente la comunidad extranjera a través de su promovente que se llama Cristina Walton, que está trabajando en la media península, en la parte alta trabaja Leonardo DiCaprio. Pero ¿qué viene aquí con esa parte que aquí tengo? Que también el gobierno de Baja California Sur, en esa 16ª legislatura, quisieron iniciar y aprobar una ley que se llama Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esa Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que precisamente un grupo de compañeros, amigos de Rescate de los Pueblos nos opusimos y pedimos que bajara de la orden del día esa iniciativa para votar y se aprobara la Ley de Equilibrio Ecológico. ¿Y por qué nos opusimos? Porque precisamente esa ley es dañina y es la parte de ese entramado jurídico que tiene este promovente del empresario del grupo Goldman a través de Niparajá, a través de Conam, a través del otro colectivo que se llama Alumbra, que radican y viven en Baja California Sur. Pero aquí, lo curioso aquí de esta 16ª legislatura dice lo siguiente, y la voy a leer. El establecimiento, protección y preservación de área natural protegida de jurisdicción estatal o municipal y zona de restauración ecológica. El establecimiento. ¿Qué significa esto, mi estimado Morgan, compañero Morgan, que ha estado muy atento en esta parte de las áreas naturales protegidas, administrada por el gobierno federal? Ahora, el gobierno del estado va a establecer áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal, pero es muy peligroso esta parte. Entre ellos sigue diciendo por acá en la parte novena, dice lo siguiente: establecer los mecanismos de coordinación, promoción y concertación. Fíjese qué palabra: coordinación, promoción, concertación entre autoridades estatales y municipales, entre estas los del sector social y privado, así como personas y grupos sociales en materia ambiental. Ah, cabrón, qué tan difícil de poder creer que nuestro estado, nuestro gobierno, nuestros diputados estén promoviendo la entrega de nuestras tierras, de las tierras ejidales, de la tierra de los rancheros y las tierras de los pueblos. Pero ojo, no entra las tierras privadas. ¿Quién es la tierra privada? Son precisamente lo que maneja el artículo 27 constitucional, que es la tierra, el otro precepto, que es la tierra de los americanos que han adquirido tierras y patrimonio en territorio en la península y seguramente en el resto del país. Pero ojo aquí, queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales. Ah, canijo. Incluye la zona de preservación ecológica y los centros de población.
Canijo, o sea, el ejido, fíjese, le van a quitar el control total al ejido, donde no van a poder vender ni van a poder ellos hacer sus planes de calles, predios, o hacer una ciudad administrada por los campesinos, o que tengan un sentido social de entregárselo a su hijo, vendérselo al cuñado, a la cuñada. Y esa parte es un tema peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque el artículo precisamente de esta ley de las políticas territoriales, ojo aquí, esas políticas territoriales tienen identificada estas tierras, la tierra del campesino, la tierra del ranchero y la tierra comunal, aprovechamiento agropecuario, aprovechamiento paisajístico, área de conservación natural y zona de recarga. Este tema de la tierra, precisamente donde ya tiene una figura de área natural protegida, porque el Estado y el municipio le va a destinar esa tierra como área naturales protegida. ¿Me están entendiendo, compañero? Ok. Sí, Entonces, sí. en esa parte es sumamente peligroso con lo que va a suceder o lo que está sucediendo en el despojo. Por ello, tan importante ese entramado jurídico y sacar a lo mejor ya todos los compañeros que hoy estamos a hacer un manifiesto, organizar leyes, decretos que sean promovidas por leyes ciudadanas, porque tenemos que regresar hoy precisamente a apoyar a nuestro gobierno de México, donde tenemos una guerra económica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Estados Unidos. Acuérdense que ya también aquí en esa parte México ya tiene ese control y ya ha tenido los acuerdos entre China y México en relación al petróleo. México ya está reclamando, señores, la soberanía sobre sus recursos naturales, pero ¿dónde está? Estos entramados jurídicos son importantes modificarlos para poder apoyar a nuestra presidenta, pero también en esa parte de la ley que maneja, que comentó, le dio lectura a la compañera Adriana Galife, el artículo 89, muy peligroso, en toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en áreas que se declaran reserva para el crecimiento de un centro de población de conformidad a los planes de desarrollo urbano municipal a favor de personas ajenas al ejido. Esta parte aquí viene el extranjero, no seamos cabrones injustos, donde están entregando nuestra soberanía a través de la ley de equilibrio ecológico, que es el traje a la medida que tiene este tema del PDU y el Implan en Baja California Sur. Por ello es importante desmantelar el PDU y el Implan con su tema del POE. En ese sentido, en esa parte donde nuestros hermanos, los ejidatarios, ya no podrán beneficiarse con las tierras porque tienen el plan de desarrollo municipal por parte del ejido. En ese tema vamos a perder la soberanía a través de este esquema del PDU y el Implan, que va a hacer un daño al desarrollo, va a hacer un daño a los pueblos. Por ello, en Baja California Sur nos invisibiliza la ley donde protege y le da reconocimiento a los pueblos originarios, los pueblos indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejan fuera de estos reglamentos y este beneficio que nos da el derecho para ser personas sujetos de derecho? Porque necesariamente requieren al campesino, que es el ejidatario, a los hombres y mujeres de rancho, que es el tema, hacerlos delincuente y criminal para poderlos acusar con esos temas, estos entramados jurídicos que tiene Washington a través de las leyes en México. Pero también
otro tema importante que acaba de mencionar por ahí en su última parte de este control que tiene este PDU y el INPLAN, que le voy a decir que ya es ley, ya se aprobó en Baja California Sur, porque este tema trabaja Niparajá, trabaja Alumbra, donde ya tienen una agenda para el 2030, los 5 ayuntamientos de Baja California Sur deben de estar regidos por este PDU y el INPLAN. Pero en esa parte de la preservación de áreas naturales protegidas, viene un tema zonas de recarga. En ese tema de zona de recarga, les comento, estamos en un peligro. Está peligrando el agua de Baja California Sur, porque aparte de esta ley que acaban de aprobar en los congresos, aquí los privados, aquí los que se van a beneficiar del agua en Baja California Sur son los machuchones, son los extranjeros, porque se van a quedar no solamente con el agua, se van a quedar con la Sierra de la Laguna, se van a quedar con los oasis que tiene San Isidro, La Purísima, San Miguel de Comondú, San José de Comondú, se van a quedar con el agua que tiene la cuenca hidrológica del Vizcaíno, que dividieron esa cuenca hidrológica para beneficiar un proyecto de minería extractiva metálica, que es la minería del Arco, que está a punto de iniciar operación muy cerquita de los linderos de Baja California Sur. En ese punto es un tema importante, debe ser nuestra tierra en Baja California Sur un tema de seguridad nacional. Debemos de promover precisamente el apoyo a nuestra presidenta de la República, porque hoy precisamente está nacionalizando el petróleo. ¿Por qué? Porque esta reforma a los artículos de las 11 reformas estructurales del Peñato le daban precisamente el interés a los extranjeros que vinieran a administrar nuestros hidrocarburos en nuestro país. Hoy la presidenta está nacionalizando el petróleo, pero también sabe también Estados Unidos que busca un pretexto para invadir, para declararle la guerra, y es eso, precisamente porque por ahí está la doctrina de Cárdenas que decía que esta la aplicó en 1938, mejor es destruir el petróleo que entregárselo al invasor. En ese sentido, tenemos que atender esa parte, este control territorial que tiene Estados Unidos en Baja California Sur, señores, tenemos que detenerlo. Tenemos que atender esa parte que es la soberanía, es controlar nuestras tierras, pero aquí es la parte que hoy me toca comentar sobre este tema de la ley agraria que habla de esta parte de la tierra, pero también hablan de la enajenación de terrenos ejidales ubicados en áreas declaradas para reservas, para el crecimiento de un centro de población. Recuerden por ahí una ley donde ahorita ya estos planes de desarrollo no dejaron ningún área para escuelas, para jardines, para hospitales, por la simple y sencilla razón que al Estado le dan la facilidad, en base a este artículo 89, enajenar tierras ejidales para precisamente para hacer un hospital, para hacer un centro deportivo, o para la que se le plazca al gobierno en turno. Pero también habla del ordenamiento ecológico, habla de la ampliación territorial, y es precisamente donde van a entrar, señores, a la tierra de los campesinos, a la tierra del ranchero y a la tierra de los pueblos. Por ello es importante sacar un documento importante para defender el brazo de la patria. Es cuanto, compañeros. Vale, súper, Guillermo. Muchas gracias. Morgan, cuéntanos tú cómo vas, cómo ves esto que dice Guillermo. ¿Quieres acotar? Sí, nada más recordarles,
Ahorita que mencionabas, compañero Martín, lo del proyecto de Saguaro y todo esto, recuerden que ahí mismo en el libro que les compartí la vez pasada, ahí viene este asunto del Puerto Libertad. No olviden que Estados Unidos busca a toda costa, como ya está mencionando Guillermo, la salida al Golfo de California, busca tener dominios, busca tener un puerto, y esto es el proyecto Libertad, el puerto Libertad, ahí viene planteado en el anterior libro, ahí vienen los planes que tiene Estados Unidos. O sea, ellos no quieren Guaymas, quieren una salida más cercana de Arizona al Golfo de California, quieren el área natural protegida del Pinacate, quieren el puerto Libertad, porque de ahí, independientemente que creo que el proyecto Saguaro plantea 13 días de ahorro en el traslado de gas desde Texas hasta el Pacífico, no es eso. Bueno, independientemente también de los problemas que pueden causar a la ecología del Golfo de California, no es tanto eso. Estados Unidos busca salir al Golfo de California. El proyecto Saguaro es la revisión de todas las intenciones que ha tenido Arizona de estar presente en el Golfo de California a como dé lugar. Ahí vienen, en el libro que leímos la vez pasada, ahí vienen los planes perfectamente trazados de Estados Unidos para Puerto Libertad, Sonora. Cómo ellos quieren instalarse en Puerto Libertad. ¿Para qué? Porque quieren hacer una modificación al tratado Gadsden o el tratado de la Mesilla que conocemos aquí en México para tener presencia en el Golfo de California, ya sea a través de esa gran inversión que se ha hecho ahí, de una desaladora, el proyecto de una planta de energía nuclear para generar electricidad para toda esa zona y tener el acceso de una gran planta desaladora también en el Golfo de California. Todo esto forma parte de la intención de Estados Unidos de abrirse hacia el Golfo de California y tomar posesión de las áreas naturales protegidas, que es su punta de lanza, su avance de cabeza de playa, las áreas naturales protegidas y la modificación de las leyes a modo para su expansionismo hacia México. Como dice el señor Martín Ortega, él tiene una radiografía muy clara de esta intención expansionista de Estados Unidos, y en el pasado libro que compartimos aquí, que le dieron lectura, ahí viene perfectamente planteado cómo desde principios del siglo XIX Estados Unidos ya tenía en su visión panorámica de crecimiento y expansión el Puerto Libertad en Sonora y obviamente lo que conocemos como Puerto Peñasco. O sea, ellos a como de lugar quieren acceder al Golfo de California. Esa es la acotación que iba a hacer, agregado a lo que mencionaba Guillermo sobre el Golfo de California. Perfecto. Muchísimas gracias, Morgan. Bueno, antes de seguir, ahí está Martín Ortega, otra vez quiere participar, y también si alguien más quiere participar, Relámpago de Invierno, Marcia Ortega, José Montesino, Fernán Salazar, Elizabeth, Carlos Trasviña, Anel, Adriana Ruiz, Adriana Jalife, si quieren comentar y también poner ahí su manita o la señal para que les demos la palabra. Entonces, bueno, Martín, por favor, cuéntanos. Pues sí, muchas gracias. Fíjate que lo ilustrativo y lo estratégico de este tipo de conversatorios, aunque hay mucha simetría en nuestros perfiles, pero sí hay mucho contenido. O sea, ahorita haciendo un análisis de correlación, nosotros hacemos análisis de correlación. ¿Cómo estamos articulados con los vecinos del norte? Nosotros teníamos los territorios de sus dos grandes economías locales, Estados California y Texas, ¿verdad? Y Texas conecta con toda la costa este, en donde está todo el tema financiero, pero también son ciudades muy complicadas por todo este cambio climático. Si ustedes ven ahorita, están en jaque por el tema de las tormentas invernales desde Nueva York hasta Texas, ¿no? Pero por ahí están las grandes conexiones de hidrocarburos. Entonces, el tema ambiental es un tema súper delicado porque la Tierra, si no le bajamos los dos famosos grados en la agenda ambiental global, pues vamos a tener un país mucho más, sobre todo nosotros que estamos muy cerca de los ecuadores, pues
nuestros ecosistemas son altamente vulnerables. Yo les digo que en Nayarit están las marismas nacionales, que muchas veces son lugares inhóspitos porque no están acostumbrados a los jejenes, a los zancudos, pero para los hábitats son estratégicos. Entonces ahorita están los hermanos de la otra península, aunque no hablen, ahí están, y es un problema energético que tiene la otra península, la península de Yucatán. Es un problema porque no tienen energías ellos, ¿verdad? Llegar los gasoductos hasta la zona de la península es altamente complicado. Todos los gasoductos conectan Texas con todo el centro bajío del país, que es donde está la industria americana. En el centro país no hay industria mexicana, todo es industria americana, y el 60% es industria americana y el 40% es industria europea, y es ahí donde se estaban asentando las empresas chinas, en todo el centro bajío, que es donde pues está toda la concentración, más allá de que es preocupante el desempeño y la moral y ética de los funcionarios, porque realmente es lo que estamos observando. Ahorita la gente de Semarnat y la gente de la otra secretaría que se llama Sedatu, en donde está el RAM, lo estamos monitoreando porque realmente nos van a hacer una chicanada, y si en el 27 no los paramos en el Congreso, esos cabrones se van a hacer más, pues mucho más, más ricos, ¿no? Pero un funcionario que por ejemplo, no está funcionando algo que es fundamental para el control gubernamental, que son los órganos de fiscalización de las cámaras. El OMFI es el órgano de mayor fiscalización que tiene una entidad federativa, y no están funcionando. Entonces, están siendo opacos. Entonces, son temas súper delicados. Les digo que ahorita aquí traen un tema que no es un tema menor, que le están llamando usucapión social para cambiar el régimen de la tierra en los municipios, porque ya no hay tierra. Y sobre todo en las zonas como la de ustedes, que son altamente sensibles a los grandes movimientos de masificación urbana, pues son altamente peligrosos. Entonces, pues, estos conversatorios, en verdad, más allá de las asimetrías, ¿verdad? Propia de los perfiles, pero son enriquecedores, porque cada quien, como dice Cuauhtémoc, vas agarrando y vas, pues, modificando tus contextos. Entonces, yo traía un análisis del tema de Arizona, porque Arizona, Phoenix, esa zona depende más de la zona de Sonora que las mismas perfiles. Por eso los americanos decidieron poner Ford en Hermosillo y no poner Ford en Phoenix, ¿no? Entonces, es un tema que pues, por ejemplo, eso que comenta de que quieren tener una salida en la mitad del territorio mexicoamericano, para que tengan una salida al mar, pues exactamente ahí enfrente de ustedes, ¿no? Entonces, es un escenario, pues, demasiado, pues, delicado. Pero bueno, pues vamos avanzando. Gracias por la palabra, y aquí atento y haciendo, pues, modificaciones a todos mis líneas de investigación, porque, pues, ahora que ya me retiré como funcionario público, pues mis agendas prácticamente son territoriales. Y pues sí me preocupa mucho, porque pues yo voy de salida, pero tengo dos jóvenes que pues es mi legado generacional, que pues quiero que vivan en un país hermoso como el que yo conocí, en el que yo viví. Entonces, muy bien, Martín. Muchas gracias. Ok, ahí estuvo Martín. Adriana Jalife, ¿cómo estás? Ahora sí, por favor, cuéntanos tu perspectiva. Buenas tardes. Pues me gustaría también agregar que, pues primero que nada, muy agradecida por este espacio que ya hemos estado aquí, pues compartiendo de diferentes temáticas, pero que al final, pues van haciendo un repaso y pues un compartir y un visibilizar varios temas que ya se están haciendo aquí, pues muy visibles en
en Baja California Sur y al final pues que vienen también a visibilizar en todo todo el país, pero pues aquí están siendo ya muy, muy visibles. Y bueno, pues agradeciéndole a Guillermo que a través de él hemos entendido mucho de todo esto, este entramado jurídico con él desde que lo conocimos, nos dio esta como introducción, explicación de todo este tejido de leyes y de cambios que se han ido haciendo a través del tiempo y que han estado dando esa apertura poco a poco a todo esto que está sucediendo ahorita del despojo, de los cambios y que pues no lo sabemos, ¿no? O sea, como población, pues ni nos damos cuenta o no lo entendemos, y entonces pues lo dejamos pasar y así, entonces pues este espacio, pues justo para eso, para informarnos, para estar ahí atentos a todo esto y para irle dando un entendimiento más profundo. Yo en lo particular, pues lo que hemos estado estudiando aquí desde Todos Santos fue desde el año pasado lo de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, del PDU, de esto que mencionaba Guillermo, de ahí vienen plasmados los coeficientes estos del COS y el CUS, de cómo se va poniendo una zonificación a los espacios, a los territorios, donde se le dan las zonas a los extranjeros, básicamente, donde se le da la zona a las áreas naturales protegidas, o sea, cómo se va visibilizando ya así de manera muy tangible todo esto que ha estado compartiendo Guillermo, como por ejemplo también esta parte que estaban mencionando de que no hay de que el Golfo de California está abierto a ser aguas nacionales aguas internacionales, perdón, cuando en realidad es el único mar en el mundo que está entre un solo territorio, en este caso el territorio mexicano. Entonces, y bueno, ahora lo más reciente es este tema de lo que está sucediendo en la Sierra de la Laguna con este tema de Hermandad en Armonía, que aquí está también Elizabeth, que lo está siguiendo muy de cerca porque pues ella vive justo ahí en esa zona de la Sierra de la Laguna, y pues ese tema visibiliza justo dos cosas. Una, lo de la parte de cómo está ahorita muy, muy latente ya nuevamente la entrada de la minería en esta zona, y bueno, en varias zonas de la península, como decía Guillermo, está ahorita la del Arco, ahí cerca de Guerrero Negro, y la otra es toda esta situación que sucede con las áreas naturales protegidas y esa apertura a que sean manejadas por privados, en este caso muy, muy visible en Baja California Sur por asociaciones que están patrocinadas por inversión extranjera, sobre todo pues de bancos y de capital estadounidense, ¿no? Entonces, pues como todo esto va dándose, ¿no? En esa parte de los mares, pues el proyecto Saguaro, que también está ahí ya muy, muy en puerta. Entonces, pues todo esto como que al final pues se aterriza a todo esto que estamos hablando en este conversatorio. Y bueno, a mí me gustaría mucho que también le dieran ahí, Javi, que le pudieras dar proyección a la carta que nos compartió Guillermo que él hizo desde el 2022, donde él está haciendo una petición de muchos de estos puntos, ¿no? Entonces, poder ver que a través de su Asociación de Rescate de los Pueblos, pues él ha estado moviendo estos temas desde el 2022, o sea, ahorita ya van 4 años y bueno, pues en esta carta él está pidiendo, va dirigida a Gerardo Fernández Noroña y también a Andrés Manuel López Obrador, que todavía en ese entonces era el presidente, perdón. Y bueno, ahí está solicitando ante la ONU que el mar patrimonial del Golfo de California se blinde por decreto presidencial para evitar la minería tóxica a cielo abierto, minería metálica, minería extractiva. Está pidiendo también que le dé nulo decreto presidencial a la zona de salvaguarda, porque pues esto también está
propiciando pues la criminalización de los pobladores originales de todas estas zonas, ¿no? Y bueno, aquí justo con este documento podemos ver también que Guillermo ahí cita las burbujas jurídicas, que es lo que da contestación a las preguntas con las que se inició este conversatorio, que serían, pues sí, cuáles son esas burbujas o lagunas jurídicas que están permitiendo esta pérdida de soberanía, ¿no? Entonces, me gustaría darles lectura para que no se nos pierda la información. Y bueno, la primera burbuja jurídica dice: de esta forma se salva una burbuja jurídica al no reclamar México ante la ONU su espacio de mar territorial con esta delimitación que impulsa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, queda a salvo el estatus de aguas internacionales del Golfo de California y con ello la frontera perfecta entre el nuevo protectorado de Estados Unidos y el resto de la nación, el brazo de la patria. Aquí, pues sí, dando a entender esa parte que pues al final México no tiene ningún derecho ni ninguna jurisdicción dentro de estas aguas, ¿no? Y que pues realmente están dentro de su territorio y al final nunca han sido parte de su territorio como tal reconocidas ante la ONU. La segunda burbuja jurídica, decreto por el que se establece zona de salvaguarda de fecha 7 de diciembre de 2016, con su ley de hidrocarburos decretada con fecha del 11 de agosto del 2014 por Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, en el ejercicio de la facultad conferida por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Aquí es un poco lo que mencionó con anterioridad Guillermo, todas estas reformas que se hicieron durante el Peñato, donde se le da apertura a los extranjeros a tener también manejo de los recursos, sobre todo del petróleo en territorio mexicano. Y la tercera burbuja jurídica, aprovechar el potencial turístico de la zona de salvaguarda para impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador sobre las especies marinas en modalidades de conservación y de buenas prácticas productivas, así como el manejo regulado por grupos ambientalistas y dados al gran poderío de Washington, quien, empujada por la anexión de su protectorado, cierra el círculo para la delimitación de lo que sería la nueva frontera entre el territorio peninsular y el resto de México. Entonces, esto también, pues hablamos más en profundidad en el primer conversatorio, que fue sobre la Agenda 3030, en donde vemos que, pues la idea o la agenda, literalmente el calendario es que para el 2030, el 30% del territorio mexicano se convierta en un área natural protegida, pero con la apertura a estas asociaciones público-privadas, en donde pues todas estas asociaciones que ya hemos estado mencionando, pues son las que manejan estas áreas naturales protegidas y que hacen a un lado a los mismos pobladores de las zonas aledañas o personas que viven ahí mismo en esas zonas, y pues ya sea que quedan como empleados o ya sea que quedan totalmente excluidos de estas zonas que ya ni siquiera tienen acceso, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi compartir. Quería pues hacer notorio este trabajo que ha estado haciendo Guillermo desde hace años y que pues sigue hasta ahorita en este momento pues siendo temas que están ahí pendientes, ¿no? Y que están ahí sin resolverse y que pues en esas estamos, o sea, tratando de ver de qué otras maneras poder llegar a más gente, poder llegar a más medios, poder hacer esto más visible. Hasta aquí mi compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana Jalife. Ahí estuvo su comentario, muy puntual esto sobre el documento que en su momento envió Guillermo a la Cámara cuando Noroña estaba de presidente. Luego está el otro que ya pusimos cuando está Kenia López Rabadán. Lo cierto es que, bueno, la experiencia jurídica, que igual con eso podemos ir cerrando. Adriana Ruiz también pidió la palabra. Antes de ir con Adriana, para ir cerrando con Guillermo, por ejemplo, más allá de lo que quiera comentar sobre esta experiencia jurídica de cabildear las leyes, escalar las leyes, de la congeladora, que nos pudiera comentar un poco más sobre la lucha jurídica. Y bueno, Adriana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Compártenos, por favor. Están por ahí, a lo mejor luego como, ajá, ¿no? Como que ahí está Fernán Salazar. Fernán, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría, si me dan la oportunidad. Claro, por favor. Ok, claro, mira, me sorprende muchísimo lo que estoy escuchando. Estamos en el mismo problema nosotros aquí en la península de Yucatán, aquí en Quintana Roo sobre todo. Claro que nos ha invadido el capital extranjero. ¿A consecuencia de qué nos ha invadido? A consecuencia de la corrupción tan grande que hay entre los órganos del gobierno. Entonces es muy Sí. importante nosotros que vayamos tomando decisiones desde nuestros municipios, porque desde nuestros municipios empieza la corrupción. México se vende, se alquila, se pone de subasta. ¿Por qué? Porque la ambición tan grande que hay dentro de los órganos del gobierno llegan para ganar dinero. Desgraciadamente el pueblo los pone, pero no los elegimos nosotros, no los imponen. Entonces creo que es muy importante empezar a crear conciencia de que eso de la revocación del mandato está bien para que el pueblo empiece a escoger y empiece a castigar y empieza a sacar a sus malos funcionarios. Entonces, creo que la negociación y la imposición es la que nos está molestando. Tú nunca has votado por un regidor, que son tus representantes sociales. Tú nunca has votado por un síndico, te lo imponen. Tú nunca has votado por un diputado, te lo imponen. Son negocios de preservación de poder, de preservación de sus grandes fortunas, y tenemos que ver que lleguen gente a modo del gobernador, a modo del presidente municipal, y tenemos un Congreso que está totalmente amafiado, totalmente amafiado. Todos sabemos que el grave problema que estamos pasando es porque el Congreso de la Unión, el Congreso local, son los que se venden, llegan muertos de hambre y salen enormemente millonarios. ¿Por qué? Porque solamente están a la orden de un gobernador, a la orden de un presidente municipal, para seguir vendiendo, concesionando nuestras tierras, nuestros mares, nuestros ríos. Todo esto, por más que quiera, ahí tenemos muchísimas, las mejores leyes, la mejor constitución las tenemos en México, la ley de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la ley agraria, una constitución que es magnífica, pero todo se hace a manera del gobernador y a manera del presidente municipal, y por qué no decirlo también del presidente de la República. Vean cómo están demandados, vean cómo hay gente en la cárcel, vean cómo hay gente que ha vendido nuestro territorio y siguen libres. Que hay que quitar a los plurinominales, pero no quitan nada. Entonces estamos viviendo con la misma gata revolcada. Entonces hay la voluntad del gobierno humanista que nos los demuestre, porque Baja California ya es colonia de los Estados Unidos. Vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque el gobernador de allá, la gente de allá, los mismos ejidatarios han vendido sus tierras porque se están muriendo de hambre y se volvieron millonarios. Entonces hay que crear una nueva conciencia, porque nosotros estamos verdaderamente tratando de echarle la culpa al gobierno, pero el gobierno nos los imponen, y ese es el grave problema. Yo siento que la lucha de Emiliano Zapata ya está en el pasado, ya está, que el pasado entierra a sus muertos. Hay que trabajar por el presente, a corto plazo, porque todos estamos aquí quejándonos. No he visto propuestas, no he visto que verdaderamente estemos planeando cómo legalmente usar nuestra Constitución, nuestras leyes, abogados, y que salga de México, que vaya. Tenemos la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas del 13 de septiembre del 2007, donde hay 30 artículos firmados por el 90% de los países indígenas, y no se ha respetado nada de eso, ni lo conocen los indígenas, ni saben cómo defenderse, porque los tiene totalmente el gobierno abandonados y miserables. Entonces es muy importante de que ya busquemos nosotros ahorita. Aquí no hay ningún abogado, y si lo hay no ha hablado, porque sí hay la manera de que podamos nosotros levantar la voz, o simplemente demandar al Congreso, si el Congreso es el culpable de todo esto con sus gobernadores. En fin, yo siento que a consecuencia de que nosotros
verdaderamente seguimos con la misma cantaleta, no salimos adelante. Me da pena decir, ¿no? Pero la verdad, hay propiedad privada ahorita para los Estados Unidos, para los americanos. Ya es dueño mucho americano. Ya están aquí los de la centro de inteligencia en todo, en los lugares, en los polos turísticos más grandes, ya están los del centro de inteligencia. Eso de que no van a dejar entrar aquí tenemos colonias de americanos, como lo tienen ustedes también allá. Entonces creo que hay que trascender de otra manera. Hay que empezar a agarrar a los estados y vamos a levantar la denuncia directamente al Congreso, firmada y con copia a los tribunales internacionales. Discúlpenme, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho de ustedes, estoy escuchándoles, pero estamos girando, es el mismo círculo y hay que salir de eso, ¿no? Porque ahorita, honestamente, si hay una presidenta de la República que tiene el deseo de ayudar a los pueblos originarios, que todos vivimos en pueblos originarios, que todos somos indígenas, entonces que nos lo demuestre, porque Baja California ya entre poco ya va a ser la colonia de Donald Trump. Entonces, creo que sí hay que movernos, creo que sí hay. Discúlpenme si lo sienten duro y lo sienten un poco agresivo, pero es que estamos viviendo lo mismo acá, las áreas naturales protegidas. Nosotros cedimos como cooperativas las áreas naturales protegidas, ya hace 25 años que se formaron y no tenemos nuestros permisos, pero sí vemos grandes catamaranes extranjeros, vemos lanchas extranjeras, vemos extranjeros manejando sus barcos, vemos extranjeros explotando el área natural protegida. A nosotros nos persigue la Marina, nuestra Capitanía de Puerto y Área Natural CONAM, pero a los americanos los dejan allá hasta que anclen dentro. Entonces es muy importante saber que ahorita se acaba de formar una subsecretaría de la Marina, donde van a ellos a dar la última palabra, si entras, si te quedas, bueno, es algo terrible lo que acaba de pasar. Se lo mandé a mi hermano Guillermo Treviño para que ya vayan viendo que ahorita no estamos frenando nada, al contrario, estamos viendo que está creciendo el egoísmo, está creciendo el abuso del gobierno, este gobierno humanista. ¿Por qué? Porque la verdad, algo hay que hacer, hay que condenarlos, hay que levantar la voz, hay que hacer una confederación, que cada estado de donde hay grandes problemas como estos se manifieste. Yo no quiero seguir con esto, pero la verdad yo sí quisiera decirles que estoy de acuerdo que empecemos a hablar de las causas y cómo solucionarlos, porque las causas vienen del mismo gobierno. En tu municipio está el problema, en tu gobernador está el problema, entonces en tus regidores está el problema. Entonces ese es el grave problema que tenemos. Por favor, disculpen, pero esa es mi ponencia y quisiera yo decir más, pero a veces me caliento más. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Fernán. Claro, bueno, ahí puse en el chat de la sesión la página de Instagram, la página de YouTube, por si nos quieren seguir. Y también, bueno, pues sí, la idea es ir articulando una movilización. O sea, no es nada más la explicación de lo que está pasando, etcétera, sino a partir de aquí, como dijo Guillermo, ir sensibilizando, ir socializando e ir sumando, ¿no? Entonces, eso creo que es el objetivo, vamos a decir, principal. Entonces, muchísimas gracias, Fernán. Y pues sí, la idea es ir integrándonos, ¿no? Entonces, muy bien, mucho gusto de conocerte. Adriana Ruiz, ahora sí creo que pediste la palabra de nuevo, si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Adriana. Pues, mire, esta tarde, antes que nada, pues agradecer, ¿verdad?, el espacio y los conocimientos que nos comparten los ponentes. Yo, respecto a este entramado jurídico, veo lo que es la complejidad administrativa y es mi participación. Dice que se refiere a cómo las leyes generales y actos administrativos se consolidan, limitando a menudo la defensa del ciudadano. Entonces, pues el tema principal es esto, ¿no? Cómo las leyes se han ido modificando y se han ido haciendo de manera en la que se está despojando de territorio nacional en los estados, en los ayuntamientos, y el ciudadano pues
digamos que está indefenso, ¿no? Entre comillas, porque estos conversatorios precisamente son para empaparnos, para conocer la situación y como decía el compañero, que Fernando. debemos poner algo, ¿verdad? Yo creo que con toda la información que tenemos, es importante llegar al Congreso, hacer una comisión o formar una comisión donde podamos llegar hasta el Senado, hasta el Congreso y poder desarticular estas leyes que nos están perjudicando. Entonces, es muy enriquecedor todo esto para mí de manera personal y pues esta es mi participación, ¿verdad? El entramado jurídico y cómo nos viene a afectar a todos de una manera aparentemente legal, pero muy dañina para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adri. Ahí estuvo Adriana Ruiz. Si alguien más quisiera comentar, ahora es el momento, sobre todo pues alguien que no haya participado, no es obligatorio, por supuesto, pero bueno, pues si quieren ya para ir terminando también, porque ya estamos entrando en la recta final. Está José Montesino Brito, que se ve que levantó la mano. Sí. José, por favor. Perdón, te me estabas pasando. Adri, muchas gracias. ¿Quieres comentar, José Montesinos? Sí, buenas noches. Soy José Montesino Brito. Soy maestro de Educación Intercultural por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Y pues ahora radico aquí en Cancún, Quintana Roo, desde hace ya 3 décadas. Y me tocó pues la fortuna de venir a construir esta ciudad en tiempos del Programa Nacional de Solidaridad. Y por el otro lado, pues me ha tocado la oportunidad de conocer el desarrollo de gran parte del Estado y conocer grandes amigos, entre ellos a Guillermo, que tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 años en Baja California, y quizá el año pasado o el anterior, tuvimos la oportunidad de hacer un hermanamiento entre Baja California y Quintana Roo. Y está por ahí mi amigo Martín Ortega, también egresado de la Universidad de los Centros Sindicales Superiores de la CTM en Cuernavaca, Morelos, de la que yo egresé en 1989. Y aquí está mi señor secretario de la Federación de Cooperativas Turísticas en el estado de Quintana Roo, don Fernando Salazar Medina. Pues muchas gracias a todos, gracias a Adriana, creo que es la que me compartió el link para participar en este conversatorio. Y más que nada, pues sí, hay reclamos muy sentidos debido al desconocimiento, debido a la falta de acompañamiento en cuanto al proceso jurídico o en cuanto a la temática jurídica y legal existente de este entramado jurídico por los bienes patrimoniales de los mexicanos. En este momento tengo a mi cargo, yo ya concluí mi periodo al frente de la Federación de Cooperativas Turísticas. Fue un proceso muy tedioso, no logramos llegar a acuerdos y consensos porque hay una camada de líderes cooperativistas que vinieron del sector pesquero y se anclaron pues con los privilegios que les otorgaron en su momento las entidades gubernamentales como la Semarnat, la CONAM, entre otras, ¿no? Y por el otro lado, pues, hay una nueva generación de cooperativas que venimos impulsando el ecoturismo y el aprovechamiento sustentable de los recursos, pero sobre todo de la nueva infraestructura, entre ellos el Tren Maya. El Tren Maya representa, yo lo critiqué en su momento, donde la pregunté incluso al presidente López Obrador, de qué manera iba a articular a las comunidades locales, a las comunidades rurales, sobre todo los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, donde está la etnia, donde radica la mayor población de la etnia maya, a los procesos de desarrollo y crecimiento turístico con base
en esta infraestructura. Y encontré el camino. Me entrevisté con el general Águila, aquí en Mérida. Me entrevisté con mi amigo Mario Padrón Coral, en la Ciudad de México, de la empresa Gaxacom, es la empresa, la entidad del sector público encargada de administrar esta infraestructura. Y propuse al Consejo de Ecología y Patrimonio Biocultural en el estado de Quintana Roo, perdón, en la península de Yucatán, que agrupa más de 60 cooperativas del sector ecoturismo, para que aprovechemos las rutas del Mayab, de los caminos del Mayab, y a la que se sumó Arqueólogos Sin Frontera del Mundo Maya, de manera con mucho beneplácito, e incluso viene su directora general con sede en Georgia, Estados Unidos, para apoyarnos en este proceso. Y hoy quiero anunciarles que estas iniciativas, partiendo del etnoturismo, partiendo del ecoturismo, partiendo de la biodiversidad, partiendo del aprovechamiento sustentable, pero sobre todo la defensa de los recursos y el territorio, pues hoy tenemos la oportunidad de anunciarles que los días 14, 15, 16 y 17 de febrero próximo viene una comisión de la cooperativa Codelpro, de cooperativa de migrantes en Houston, Texas, cuyos hijos y nietos van a venir a recorrer los caminos que transitaron sus abuelos y sus padres para llegar a los Estados Unidos. Y bajo ese lema, vamos a inaugurar el puente aéreo Houston, Cancún, Houston, pero vamos a desarrollar una ruta específica para ellos, que es los caminos del Mayab, que comprende la ruta Cancún Aeropuerto, Nuevo Xcam, que es la estación del Tren Maya en Nuevo Xcam. Bajamos y en transporte terrestre nos dirigimos al puerto de Chiquilá para cruzar por la vía marítima a la isla de Holbox, y vamos a estar 3 días haciendo los recorridos de esta riquísima zona de la área natural de flora y fauna Yumbalam y de la reserva de la biosfera Caimiri. Esto implica que la población afrodescendiente que llegó de Veracruz y se asentó en el puerto de Chiquilá, y la comunidad maya que emigró de Yucatán y se asentó en la isla de Holbox muchas décadas atrás, hoy tengamos una puerta de salida para el aprovechamiento sustentable basado en la infraestructura que el gobierno mexicano ha creado, basado motivados en el artículo 2 constitucional para la integración de las comunidades al desarrollo. Para nosotros, los economistas como Martín y yo, estamos ciertos que el sector social de la economía, con fundamento en el artículo 25, apartado 8 o párrafo 8 de la Constitución, nos brinda esas oportunidades. Y el modelo cooperativo que hoy estamos impulsando nos da respuesta a esos mecanismos. Las 70 cooperativas que ya formamos en la península de Yucatán es una muestra clara de que paso a paso se puede ir logrando la consolidación del territorio. Es una barrera para hacerle frente a la voracidad de los norteamericanos, a la voracidad de los empresarios sin escrúpulos del sector inmobiliario por acaparar sus tierras. Y se han dado con la pared en muchas de las comunidades del estado de Yucatán, y particularmente en el estado de Quintana Roo, donde hemos estado asumiendo la defensa. Por ello, quiero también informarles que llevo el 5º cuatrimestre de Derecho, y en la que he expuesto a mis 59 años de edad, a mis maestros y mis compañeros de la carrera, toda la experiencia que hemos tomado en base a los más de 30 años que hemos, de 20 años, perdón, de 2006 a la fecha cumplimos 20 años de impulsar la economía social a través del modelo cooperativo como un mecanismo para acceder a mejores condiciones de vida. Y lo hemos logrado. Hay cooperativas que lo han logrado, han tenido éxito. Hay muchas que se han quedado en el camino, y hay muchas que realmente pues están en la pelea, en la lucha de morir o seguir adelante. Pero bueno,
Para ello, viene esta comisión junto con Martín al estado de Quintana Roo, y bueno, pues serán gratamente recibidos por nuestro secretario Fernán Salazar y un servidor, para que hagamos este recorrido en el territorio, veamos de viva voz, vivamos las experiencias, y nosotros decidimos cambiarle los tours por expediciones ecoarqueológicas del mundo maya. Y vamos a estar respaldados por Arqueólogos Sin Fronteras del Mundo Maya, con sede en Georgia, Estados Unidos. Y bajo esta alianza estratégica, pues quiero decirles que nosotros no nos quejamos. Sabemos que enfrentamos muchas adversidades, pero el día de hoy es grato decirles que tenemos propuestas firmes, que nuestros compañeros ya están generando ingresos y que el Tren Maya representa una de las obras interesantes, a pesar de lo criticado que ha sido por la devastación, la supuesta devastación de la selva, el supuesto de la mala construcción, entre muchas otras cosas. Para nosotros representa la liberación de los pueblos mayas, entre ellos mis hermanos y mis coterráneos afrodescendientes asentados en la costa nororiental de la península de Yucatán. Muchas gracias por el espacio, Guillermo, muchas gracias por el espacio, Adriana, muchas gracias por la invitación a esta clínica, y pues en su oportunidad que tengan, les haremos la presentación en diapositivas de todo el planteamiento que aquí en resumen se les he manifestado. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, José Montesinos. Mucho gusto. Y bueno, sí, claro, ya tenemos los contactos. La idea es ir armando la red para ir avanzando con la agenda no solo jurídica, sino política, ¿no? Principalmente política. Entonces, con las estrategias que nosotros ya tenemos como asociación, irlas socializando con ustedes, se van sumando esto de abrirnos a la península del Caribe mexicano. Sin duda que, pues, o sea, aparte, pues, no, son las dos esquinas y bueno, conforme se vaya sumando, pues, el grupo, las personas, vamos a irlo armando, pero también es como en tiempo real, ¿no? O sea, sin verlo así como que, ay, luego, ¿no? Sino, pues, cuanto antes. Les avisamos que nuestro próximo conversatorio en breve va a ser sobre el último conversatorio de este ciclo con Huerto Roma Verde, sobre el desarrollo, el plan de desarrollo urbano en Baja California y las áreas naturales protegidas, en particular este tema de Sierra de la Laguna y el plan de desarrollo urbano de Todos Santos. Entonces, bueno, ahí para que lo estemos comentando, estamos investigando sobre eso. Y bueno, si hay alguien más que quiera comentar, no veo las manos levantadas, creo que solo quedó ahí. Guillermo, ¿quieres aprovechar para ir cerrando la sesión de hoy? ¿Cómo vas? Muy bien, un saludo a nuestro amigo Pepe Montesino, igualmente a Fernán Salazar. Este tema, desde luego, quedan temas muy comprometidos, pero de igual quisiera comentarle de estas reformas estructurales del Peñato, donde nace esa ley de hidrocarburo, pero esa ley de hidrocarburo trae implícita la ley de asociaciones públicas privadas. ¿Qué es esa ley de asociaciones públicas privadas? Y ojo aquí, porque es precisamente lo que viene el extranjero a través de estos ordenamientos territoriales, de estos desarrollos urbanos que traen y nos están mandando como como un favor a los pueblos y a las comunidades que habitan y tienen su parte identitaria en nuestros pueblos. Y me hablo del territorio del estado de Baja California Sur. Esta ley de asociaciones públicas privadas, que por ahí en la carta que le mandaba al presidente Andrés Manuel López Obrador y le mandaba también al diputado federal Fernando
Gerardo Fernández Noroña, que era diputado federal y presidente de la comisión en ese entonces. Le hablaba lo importante que se reforme el artículo 67 de la Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente para que no permitir que el extranjero se empoderase de nuestra soberanía a través del ambientalismo. Esa parte es un tema, mi estimado Fernán, cuando dialogamos y preguntaba incluso cómo era posible que el extranjero viniera a someternos con nuestras, condicionarnos nuestra belleza natural, y precisamente de ahí nace ese interés, pero créeme que es sumamente tedioso, es tardado poder llegar a la palestra para que se pueda modificar o solicitar una reforma a cualquier artículo de cualquier ley. Hace unos años estuvimos en México, por ahí estuvimos precisamente, como le decía Pepe Montesino, donde firmamos una hermandad de los pueblos de la península de Yucatán y de Baja California, y traíamos en la mente la propuesta de modificar el artículo 67 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿Por qué este artículo? Porque ese artículo precisamente es donde faculta al extranjero, donde faculta a los turistas, al sector privado, organizaciones civiles que vengan a administrar nuestras bellezas naturales. Pero este entramado jurídico los tiene, han trabajado el extranjero, Washington, han trabajado para desmantelar y apoderarse de nuestra soberanía a través de estas leyes. Y esa ley, precisamente en el área natural protegida, lleva consigo y se parecen la ley de asociaciones públicas privadas y la administración de áreas naturales protegidas. Porque ¿qué es la ley de asociaciones públicas privadas? Es un contrato de servicio entre los privados y el Estado y municipio. ¿Y qué le da participación a los privados a que vengan a decidir sobre los bienes y servicios que tienen los ayuntamientos? Y en este caso me refiero a Baja California Sur, donde están trabajando, donde ya tiene el extranjero, estas organizaciones, la administración del transporte público, viene por el tema de todos los servicios, donde van a intervenir los extranjeros para sacar esos prestadores de servicios, el hombre camión, el transporte urbano, gente que se dedica a esa actividad, hoy la van a hacer en empresas. Y en ese sentido, esta ley de asociaciones públicas privadas, le decíamos a Fernández Noroña que era importante declarar nula esa ley. ¿Por qué? Porque sabíamos que era lo que venía en esa parte con la ley de asociaciones públicas privadas, precisamente que nace el 11 de agosto del 2014. Pero en la parte de áreas naturales protegidas, y también, mi estimado Fernández, estamos trabajando, pero créanme que es sumamente difícil. Estamos trabajando para cambiar ese modelo de áreas naturales protegidas, porque ese modelo a desarrollar entre los actores involucrados en un área natural protegida se llama comanejo. ¿Y qué es ese comanejo? Es una gobernanza compartida entre los privados, en este caso las organizaciones ONG patrocinada en Baja California Sur por Cristina Walton, donde administran un área natural protegida, pero una vez que termina esa administración de área natural protegida, esas áreas pasan a ser privadas. Y en ese sentido estamos perdiendo la soberanía a través de las áreas naturales protegidas. Y en relación al artículo 67, trabajamos todo el año pasado, mi estimado Fernández, en reuniones de trabajo con un solo diputado que logramos cabildear con él para el diputado Sergio Huerta, para llevar
al Congreso de la Unión para que se modifique el artículo 67 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Por ahí Javier puso el documento donde ya entró lo recibió la comisión donde la preside Kenia López Rabagán. ¿Y qué estamos pidiendo precisamente? Y que quiten esas, que le corrijan y le modifiquen, que la administración de las áreas naturales protegidas se retire de esa parte donde no vengan organizaciones, ONG, turistas a administrar nuestras bellezas naturales. Pero ojo acá en esa parte. Como es un tema de ley, hoy en Baja California Sur, ahí está donde entró al Congreso la presidenta de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, donde se firmó y precisamente cabildeamos este tema. Estuvo Adriana Galife, nuestro amigo Javier Ávila, cabildeando con diferentes diputados federales en la Ciudad de México para llevar a cabo la modificación que es tan importante, la modificación de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Pero ojo aquí, como esa fracción de esta ley del artículo 67, hoy también hay interesados en Baja California Sur en administrar áreas naturales protegidas, y en este caso hoy tenemos a Jorge Emilio González Torres precisamente comprando un predio en la zona de la Sierra La Laguna. La Sierra La Laguna es una sierra donde produce agua, tiene 7 cañones, y esta sierra es una parte importante, es el tinaco del agua para parte del sur del municipio de La Paz y el municipio de Los Cabos. Y en ese sentido es sumamente importante cambiar ese modelo, porque estos personajes hoy en Baja California Sur tienen una disputa por la Sierra de la Laguna porque tiene 7 cañones, y estos 7 cañones producen agua, y obviamente este plan de desarrollo en la zona de recarga, una vez que ellos sean los administradores que se les refiera o se les faculte el artículo 67 de no modificarse, obviamente esas personas pasarían a ser dueños del agua de los 7 cañones que tiene la Sierra de la Laguna. Hay una disputa de la sierra. Es Ricardo Salinas Pliego, que tiene un proyecto de minería extractiva para extraer oro de la zona de amortiguamiento Sierra de la Laguna, y tiene otra persona que se llama Cristina Walton. Cristina Walton está comprando, ella se dedica entre otras cosas, se dedica a los temas de bienes y raíces, adquiere tierra, y las tierras que no tienen terreno, no tienen títulos nacionales, obviamente cerca, y en esta ley de extinción de dominio, obviamente en 5 años que ella le dé mantenimiento a esas tierras, ella las solicita y desde luego va a ser dueña de estos predios. Pero también Cristina Walton está, Sierra de la Laguna, tiene la parte, es una zona histórica que hay terreros de minería de antaño. La señora seguramente va a solicitar al gobierno de la República para hacer remediación. ¿Y qué significa hacer remediación? Levantar los terrenos, extraerle el oro, y desde luego tienen esos terrenos altos contenidos de oro, porque la minería, el oro le interesaba la plata, y es un tema preocupante. Pero el otro, la otra amenaza se llama Jorge Emilio González Torres. ¿Y cuál es el sentido de tanto interés en la preservación de la Sierra de la Laguna y llevar el plan de manejo que rige y modificar ciertas acciones? Es precisamente lo que produce el agua y lo que está abajo de esa tierra, que es el oro y es el agua. Pero aquí, dentro de esa parte, como Ricardo Salinas Pliego, Jorge Emilio González Torres, también en ese encuentro que le denomina Encuentro Dos Mares, estuvieron presentes Agustín Coppel Luque, Cristina Walton, Rodrigo de la Maza, Ernesto Einstein,
Álvaro Rodríguez y Miguel Sánchez Navarro. Son puro machuchón que hoy seguramente de ley de del campeón. Se cortó, ¿no? Ok, Guillermo se escucha cortado. Ahorita retomamos. Morgan, ¿quieres ir comentando para ir terminando Sí, la Javier. sesión de hoy? Es que te congelaste, Guillermo. Ahí creo que ya decías de la reunión, que puro machuchón. Por ahí fue que se fue quedando. Pero, Ok, pues aquí con ese punto, Javier, les decía qué tan importante es cambiar ese artículo 67 y cambiar ese modelo de área natural protegida y desde luego desmantelar el PDU y el INPLAN, que luego los compañeros sabrán, se enterarán que también tenemos planeado una ruta jurídica para defender, desmantelar este instrumento, que es un instrumento que estos grupos del extranjero van a administrar los 5 ayuntamientos de Baja California Sur. Ojo, mi estimado Morgan, y estos instrumentos del PDU y el INPLAN significa que en esta ley de asociaciones públicas privadas, los extranjeros serán dueños de los bienes y servicios de los ayuntamientos, que son los que van a regir todas las normas, las leyes que lleven los ayuntamientos en Baja California Sur. Tenemos una amenaza que está ahí, y la ruta tan importante como el día de hoy es este entramado jurídico importante para socializarlo con ustedes, que estamos en etapa terminal. Por ello, las acciones, me despido y desde luego estaríamos pendientes para el próximo conversatorio. Les mando un abrazo a todos, sobre todo a mi compañero Martín Ortega, Pepe Montesino, Fernán Salazar, a Carlos Trasviña, Adriana Ruiz, a Diana Galipe, a ti, Javier, que eres el que estás coordinando todas estas acciones, la disponibilidad del historiador periodista Morgan, que muy atinado, a la compañera Elizabeth y no sé quién más me falta de los que están en esa parte. Les agradezco y que tengan una excelente tarde en su participación. muchísimas gracias, Guillermo. Y pues bueno, ya para irnos cerrando, Morgan, por favor, una despedida, un cierre, algo que quieras comentar. Bien, los procesos se han activado, ya dijo Guillermo Trasviña, y les estoy compartiendo un enlace sobre cómo ya están observando ahí en el estado de Baja California el interés de Arizona por expandirse hacia el Golfo de California. Ya están los ejemplos, ya está escrito ahí en los libros que les he compartido. Es totalmente cierto, es real. Qué bueno que estos conversatorios sirvan para que nosotros por nuestra cuenta difundamos más este tipo de temas. La soberanía está en peligro, viene una reconfiguración, ya lo había dicho, fronteras es lo que más se mueve en este mundo y hay que estar muy atentos para pues a salir en defensa de nuestros valores nacionales y nuestros valores culturales, porque sí se viene una embestida muy fuerte y espero que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe, en mi caso que soy católico, nos siga acompañando en nuestra travesía. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, perfecto. Pues si no hay nadie más, lo vamos a dejar aquí. Morgan compartió una liga ahí para que la puedan checar. Si no, esa la ponemos para la siguiente para comenzar. En 2 semanas nos propuso el Huerto Roma Verde, más allá de que lo consensemos, pero nos propuso el día 12, jueves 12, hacer el cierre y ellos estarían también para poder también dialogar más con ellos, ya que solo, bueno, hubo complicaciones, pues nos apoyaron, pero para que puedan estar también. Entonces, tentativamente quedaríamos para el 12 de febrero, en 2 semanas, para terminar el último conversatorio, a reserva de que lo confirmemos. Y pues muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo, su energía. Estamos coordinando estos
esfuerzos, como decía Adriana Ruiz, es como para tener un conocimiento, un sondeo, una socialización, pero a partir de aquí es ir tejiendo, integrando y bueno, para pues poder intentar darle un giro histórico a esta situación que nos está tocando y esperemos pues que nos resulte, ¿vale? Entonces ahí estamos coordinando con todo. Muchísimas gracias a Guillermo, a Morgan, a las Adrianas, a los compañeros que estuvieron hoy, Martín, Fernán, Montesinos, las compañeras que no pudieron o que no quisieron participar, pero que seguro pues estuvieron ahí, Marcia, está Daniela, estaba también Beverly, y bueno, y también se salió, bueno, estuvieron ahí varios compañeros y compañeras. Si no quieren comentar nada, salvo algo más que hubiera. Ah, creo que también levantó la mano Montesinos, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo para cerrar, José, o lo dejamos así? Creo, creo que ya no. A ver, y también Martín. A ver, Martín, ¿quieres, por favor, comentar para ya terminar? Algo rápido y creo que lo Sí, que dice Berman es verdad, o sea, tenemos que mandar, hacer pronunciamientos muy concretos de cómo, pues, este ejercicio ya se vivió cuando se tuvo que separar, ¿verdad? El tema de la iglesia con el gobierno, ¿no? Entonces ahorita tenemos que ser muy enfáticos y muy poderosos para poder separar el tema económico global y nacional del tema territorial, ¿no? Ahorita ya no es un tema gubernamental, es un tema de soberanía territorial, que ahí hay que entenderlo, la soberanía territorial no es del gobierno, el gobierno solamente es garante, y si no se quiere hacer responsable de ser garante, porque son funcionarios que llevan bajo dos mecanismos, el funcionario que llega por las urnas o el funcionario del Ejecutivo que llega por mandato, ¿verdad? Pero los dos tienen jefe y el jefe se llama pueblo mexicano y es el único que es soberano. Entonces, tenemos que ser muy contundentes en estos momentos en el que se está observando el proceso electoral desde las instancias gubernamentales de Estados Unidos, y eso es un hecho. No van a permitir que palomeen a alguien que tenga antecedentes delincuenciales, y eso nos va a permitir ejercer la soberanía desde los territorios y desde el pueblo. Entonces, ese es el diseño de un pronunciamiento desde la ancestralidad y desde la soberanía del único que es el pueblo, mandatado en la Constitución. Entonces, con eso cerraría y pues muchas gracias. Este conversatorio pues sirve para ajustar y reenfocar muchas cosas, pues para que quede claro que la soberanía no es del gobierno, ni de gobiernos extranjeros, ni de empresarios, aunque sean machuchones. Todo tiene un límite y el límite lo tiene que poner el pueblo soberano ancestral. No dejen a un lado la investigación del artículo 2 constitucional que nos va a permitir un cuarto orden de gobierno. En ese proyecto estamos trabajando también. Buenas perfecto. noches. Muchísimas gracias, Martín, por todas tus intervenciones súper interesantes. Y bueno, pues lástima que no tenemos como todo, o sea, más tiempo, pero bueno, también pues la idea es estar creando estos foros. José Montesinos, ¿quieres comentar ya para terminar? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues fue un placer estar esta noche con ustedes. Realmente fue enriquecedor. Y para manifestarles que, sobre todo, pues vamos a seguir trabajando en la ruta que nos hemos trazado con los pueblos originarios, retomando los principios de la soberanía y el legado del patrimonio biocultural de nuestros pueblos. Enhorabuena y pues aquí estaremos en Quintana Roo. Será un placer atenderlos en alguna oportunidad que se den para conocer la ruta del Mayat. Hasta pronto. Muchísimas gracias, José. Pues bueno, si no hay más, lo vamos a dejar hasta aquí.
Muchísimas gracias a todas y a todos y nos veremos la próxima. Chao, chao. Bendiciones. Hasta luego, buenas noches.